Les voy a pedir que por favor abra su Biblia en la segunda epístola del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Corintios. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 8. He escuchado muchas ilustraciones cuando se habla de diezmo y ofrenda. Desde hace años, un par de ellas me parecían un tanto, si se puede decir, graciosas. Una vez escuché a un predicador que fue a la iglesia donde yo crecía como cristiano, y hablando de los diezmos y la ofrenda, él habló de un niño que tenía 7 cochinitos, y seguramente usted recuerda esa historia. Él un día le dijo al Señor: Señor, cuando crezca los 7 cochinitos, el más grande y más gordo, el más hermoso de ellos será tuyo. Pero un día uno de esos cochinitos murió y el niño le dijo al Señor: ay, Señor, se te murió tu cochinito. En otra oportunidad escuché otra ilustración por el pastor Josué Irión, cuando él hablaba de presentarnos a Dios como una ofrenda en olor fragante. Él hablaba de unos billetes y él decía, se encontraron una vez el billete de 100, el de 50, el de 20, el de 10 y el de 5. Así que comenzaron a preguntarse entre ellos dónde habían estado. El de 10 dijo, bueno, me la paso en heladerías, bodegas. El de 20 dijo, yo siempre ando en cines y centros comerciales. El de 50 dijo, yo frecuento almacenes, zapaterías, restaurantes. El de 100 dijo, bueno, yo siempre estoy en aeropuertos, en hoteles lujosos y en tiendas de prestigio. Y el de 5 dijo, yo no, siempre me la paso metido en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Queriendo entender de que los hermanos muchas veces suelen ser mezquinos al momento de dar. Pero la ilustración que más ha impactado mi vida no fue ninguna de estas dos ni ninguna otra que pueden encontrarse en esos grandes libros de ilustraciones donde uno puede pasar horas leyendo y ilustrándose muchísimo acerca de muchos principios bíblicos. La ilustración que ha impactado más mi vida en cuanto a presentarnos a Dios como ofrenda a Él se encuentra precisamente en la segunda epístola a los Corintios. Y es el apóstol Pablo quien la usó. Pablo escribe esta epístola desde Macedonia. Para algunos eruditos, Pablo se encontraba en Filipos. Y él está pensando ir a Corintios. Ya había enviado un par de cartas anteriores. Muchos entendemos que Pablo ha escrito primera y segunda a los Corintios, pero la verdad es que hay una carta anterior de Pablo a los Corintios que fue escrita antes de la que nosotros conocemos como primera a los Corintios. Podríamos de alguna manera decir que primera a los Corintios viene a ser segunda y la segunda a los Corintios viene a ser la tercera carta a los Corintios. Lo cierto es que allá en la iglesia en Corintios se habían presentado varios problemas. En la primera carta, el apóstol Pablo trata esos problemas de inmoralidad que se estaban presentando en la iglesia y enseña algunos otros principios importantes acerca de la resurrección. Y luego, en la segunda carta a los Corintios, Pablo ha recibido noticias de que en Corintios las cosas han mejorado, sin embargo, todavía hacen falta ciertos ajustes y es lo que motiva a Pablo a escribir esta carta. Ahora bien, Pablo está pensando ir a Corintios también con un propósito específico y es recolectar una ofrenda para llevársela a los hermanos de la iglesia en Jerusalén, porque estos hermanos en Jerusalén estaban enfrentando una situación muy precaria, una pobreza casi extrema, y la intención era que la iglesia de Corinto, ellos en amor enviaran dinero a los hermanos en Jerusalén para el sustento de estas personas. Por eso es que cuando usted lee el subtítulo en la Reina Valera, en el capítulo 8 de esta segunda epístola, dice la ofrenda para los santos, porque es una cantidad de dinero que pensaba recoger el apóstol Pablo para llevarlo a los hermanos que están allá en Jerusalén. Ahora bien,
El apóstol Pablo quiere motivar a la iglesia de Corintio para que siembren, pero al momento de sembrar deben hacerlo con amor, pero no solo con amor, deben hacerlo voluntariamente. Ahora, no solo voluntariamente, deben hacerlo de manera generosa. La ofrenda debe ser generosa, no mezquina, generosa. Y Pablo quiere enseñarle estos principios a ellos. No deben sentirse obligados al ofrendar. No deben hacerlo con ninguna motivación equivocada. Y tampoco deben hacerlo con mezquindad. Deben hacerlo voluntariamente, deben hacerlo amorosamente y deben hacerlo generosamente. Para Pablo enseñarle estos principios a la iglesia de Corintio, él usa una ilustración que yo podría decir es perfecta y se ajusta completamente a la temática que Pablo les maneja. Él habla de las iglesias en Macedonia. Las iglesias en Macedonia eran Tesalónica, era la iglesia de los filipenses, era también la iglesia de los efesios en Macedonia y muchas otras iglesias que Pablo mismo había fundado en esas regiones. Y eran personas que sustentaban a Pablo en su ministerio. Ya él mismo ha nombrado repetidas veces en algunas de sus cartas a los hermanos de la iglesia en Filipos, que nunca sus ofrendas les faltaron a Pablo. Pablo, gracias a los hermanos de la iglesia en Filipos, no pasaba necesidad, tenía dinero para sustentarse y dedicarse a la obra misionera porque los hermanos de la iglesia en Filipos siempre estaban pendientes de él y constantemente enviándole ofrenda para sostenerlo. Así que esa verdad la vemos nosotros continuamente en la Escritura. Yo le invito, por favor, a que vaya conmigo allí en 2 Corintios 8 y vamos a leer los primeros 5 versículos de ese capítulo. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Dice el 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que tú nos das para edificar nuestras vidas. Señor, que nuestro corazón sea sensible a tu palabra, que nuestras vidas sean transformadas y que seamos cada día herramientas más eficaces en tus manos para bendecir la vida de tantas personas que aún no te conocen y seamos también de edificación para tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, observe bien. El primer principio que nosotros encontramos aquí es que la iglesia en Macedonia estaba pasando por una terrible prueba. Estaban viviendo una época de mucha crisis. Había guerra, saqueos, y eso había tirado la economía al suelo. Así que la iglesia en Macedonia no se encontraba en una circunstancia adecuada para ofrendar, humanamente hablando. Sin embargo, la realidad nos muestra aquí todo lo contrario y hace brillar la fe enorme que esta iglesia tenía en el Señor. Es importante destacar que la forma en la que nosotros ofrendamos o diezmamos dice mucho de nuestro corazón acerca de Dios. ¿Me oye? De la estima que tenemos hacia Él y de nuestra fe cristiana y de nuestra obediencia, nuestra adoración.
Lo primero que vemos en el versículo 2 es que una iglesia entregada no sucumbe ante la crisis. ¿Cómo es la ofrenda en tiempos de crisis? ¿Cómo la iglesia diezma y ofrenda cuando las circunstancias son difíciles? Esta iglesia nos enseña a nosotros que lo hace de manera muy generosa. La crisis no paraliza la fe del creyente. Entienda eso. La crisis no paraliza, no destruye, no quiebra la fe del cristiano. Al contrario, la crisis lo que hace es sacar el brillo de esa fe y la fortalece aún más. Eso es lo que aprendemos por la palabra de Dios en primer lugar, y en segundo lugar lo aprendemos por la historia. Jamás pudieron apagar los tiempos difíciles la fe de aquellos que estaban comprometidos completamente con Dios para predicar su evangelio y para llevar a cabo el servicio cristiano. Nunca pudieron apagarlo. Los cristianos comprometidos con Dios fueron obedientes y fieles, y lo eran aún más cuando las épocas eran más dificultosas. Ahora fíjese, una iglesia entregada al Señor no sucumbe ante los tiempos duros, ante los tiempos críticos. El versículo número 2 del capítulo 8 nos dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos estaban atravesando una tribulación terrible. La iglesia en Macedonia era una iglesia perseguida. Fíjese que la frase que el apóstol Pablo usa es en grande prueba de tribulación. Estaban siendo perseguidos, no tenían vidas tranquilas como tenemos nosotros hoy, tenían vidas atribuladas. Eso había traído a la vida de cada una de las familias de esas regiones pobreza, tristeza, desesperación, porque lo que estaban viviendo era una completa agonía. Todas las iglesias habían sufrido persecución, pero Pablo a estas alturas habla de grande prueba de tribulación. Entonces se podía hablar de tribulación, se podía decir que en Jerusalén estaban siendo atribulada la iglesia, y era así. En Corintios de alguna manera la iglesia estaba siendo atribulada, en Éfeso estaba siendo atribulada de alguna manera, pero estas iglesias que Pablo está mencionando están pasando por una tribulación más intensa, están sufriendo más intensamente. Y Pablo lo sabe, no porque le han dicho. Pablo fue a ese lugar. Pablo vio la crisis que estaban enfrentando. Por esa razón, más adelante, nos vamos a dar cuenta que cuando Pablo se da cuenta que los hermanos han recolectado una ofrenda y la han guardado para recibir a Pablo y entregársela, Pablo, al ver la pobreza, al ver el hambre, al ver la crisis, se negó a recibir la ofrenda. Escuche, Pablo, ese hombre, ese santo de Dios que escribió casi todo el Nuevo Testamento, no podía haberse equivocado al decirle a los hermanos de Macedonia que se quedaran con la ofrenda. Sin embargo, los hermanos de Macedonia no aceptaron tal cosa, y fue cuando comenzaron a suplicarle que por favor recibiera la ofrenda, porque para ellos era un privilegio. Ahora, fíjese bien. Las iglesias de Macedonia fueron iglesias fundadas por el mismo Pablo. Tenemos a las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea y otras iglesias. Pablo llegó a esas regiones, predicó el evangelio, ganó a algunos para Cristo y fundó la iglesia en ese lugar. ¿Qué había sucedido con el tiempo? Las hordas romanas habían invadido Macedonia, habían saqueado las ciudades, las minas, y los impuestos eran sumamente exagerados y eran también muy insoportables. Así que el dinero a las familias de esas regiones no les alcanzaba para vestir, para comer. No les alcanzaba, estaban muriendo de hambre. Fíjese que en el versículo 2 dice, era una iglesia en profunda pobreza. Pablo dice, y su profunda pobreza, allí en el versículo 2. No solo está diciendo Pablo que era una iglesia pobre, era una iglesia increíblemente pobre. Era una pobreza profunda, intensa. Eso es lo que Pablo está diciendo acerca de ellos. Ahora, las palabras que se describen como profunda pobreza quieren decir que estaban en inanición. Es decir, literalmente las iglesias en Macedonia estaban muriéndose de hambre. ¿Me oye? Inanición significa eso. La crisis era
terrible. Y usted podrá decir, estamos viviendo en Venezuela tiempos muy difíciles. A veces no tenemos para cenar o para desayunar y difícilmente algunas familias almuerzan hoy día. La situación de estas iglesias será peor. Estar en inanición es estar en un estado crítico en el cual la persona está deshidratándose ya. Estos hermanos estarían sumamente raquíticos. Pablo llega donde ellos están, los ve cómo se encuentran, estoy seguro que se conmovió en su corazón. Más adelante Pablo también nos dice que con lágrimas en sus ojos, él no quería recibir la ofrenda de ellos al ver el estado en el que se encontraban. Pero la iglesia, aún en medio de esa crisis, habían apartado una ofrenda, habían guardado, habían puesto aparte una ofrenda para darle a Pablo. ¿Me oye? Con el fin de que los santos que se dedican a la obra evangelizadora recibieran ese dinero y el reino de Dios se siguiera extendiendo. Ahora podemos preguntar, ¿qué era lo más importante para esta iglesia? ¿Qué era aquello que era de mayor prioridad para ellos? La obra del Señor, evidentemente. No eran sus propias necesidades. Pero hoy muchos de nosotros estamos más enfocados en nuestras necesidades que en la obra del Señor y por eso nos cuesta tanto trabajo diezmar y ofrendar. Hay un fuerte debate y usted lo encuentra en todas partes, en las redes sociales, en muchas congregaciones, en institutos bíblicos, sobre esto del diezmo y la ofrenda, si hay que diezmar o no hay que diezmar. Y en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, las personas que objetan sobre el diezmo es porque no quieren dar casi nada. Es porque no quieren comprometerse con Dios a tener que ofrendar. No es porque quieren dar más, es porque quieren dar menos. Esa es la actitud del corazón que ellos presentan hacia Dios. Lo hacen de manera mezquina y eso es una manera muy incorrecta. ¿Enseña el Nuevo Testamento literalmente en algún versículo a diezmar? Voy a decirle en este momento que no. El Nuevo Testamento en ninguna parte, ningún versículo enseña que la persona tiene y está obligado a diezmar. No. El Nuevo Testamento enseña que debe ser voluntario y debe ser generoso. El diezmo implica muy poco para el término generosidad que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Me oye? Y son principios que vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando el mensaje. Entonces fíjese, era una iglesia que estaba perseguida. Es lo que vemos en el versículo 2. Era una iglesia que estaba en profunda pobreza. Y también una iglesia llena de gozo. Esto aquí parece contradictorio. Una iglesia perseguida, no tenía paz, no tenían tranquilidad, no había estabilidad. Era una iglesia que estaba en una profunda pobreza. La crisis económica era terrible, estaban muriéndose literalmente de hambre. Pero también dice el versículo 2 que era una iglesia que estaba llena de gozo. Pablo dice la abundancia de su gozo. Leemos el versículo 2, por favor, otra vez. Mire cómo dice. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Era perseguida? Sí. ¿Era una iglesia extremadamente pobre? Sí. Pero no era una iglesia amargada, no era una iglesia deprimida, era una iglesia que estaba llena de gozo. En el versículo 2 de otra versión, la Nueva Traducción Viviente, el versículo 2 se describe de esta manera. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Fíjese, lo que Pablo está diciendo claramente, son iglesias perseguidas, son iglesias que se encuentran en terrible estado de pobreza y crisis económica terrible, pero en medio de esa circunstancia tan terrible era una iglesia gozosa. Y ese gozo se expresó en la generosidad. ¿Cuál generosidad? La ofrenda que guardaron en medio de la crisis. Así se expresó la generosidad de la iglesia. Ahora, ¿cómo puede explicarse este gozo
en semejantes circunstancias? Bueno, entendamos algunos principios. El gozo del creyente no depende del dinero. La seguridad del creyente no depende del dinero. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Su seguridad económica depende del dinero principalmente o depende de Dios? Cuando nosotros tenemos muchos problemas para diezmar y ofrendar, entonces, ¿cuál es la fe que tenemos? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Si tengo problemas con el diezmo y la ofrenda en la congregación y no quiero hacerlo, no quiero darle a la iglesia el 10%, no quiero darle ningún tipo de ofrenda a la iglesia, entonces debería preguntarme, ¿dónde está mi fe? Y debería preguntarme también, ¿qué he entendido yo por ofrendas generosas en el Nuevo Testamento? El diezmo en el Nuevo Testamento, aunque no es un mandamiento, es visto como algo que más bien marca lo mínimo que una persona debería dar. Pero no hay techo para eso. Hay un piso, pero no un techo. Por eso la Biblia dice que debe ser generosa. Dar abundantemente al Señor. ¿Me oye? Y vamos a ir entendiendo también esa enseñanza de dar abundantemente a medida que vamos avanzando. Usted en este momento estará pensando, bueno, pero yo estoy pasando momentos difíciles. ¿Cómo pretende el pastor que yo dé una ofrenda? No estoy pretendiendo que tú des una ofrenda pasando por tiempos difíciles. Te estoy enseñando que hubo una iglesia que pasó por tiempos más difíciles que los tuyos porque se estaban muriendo de hambre. Y ellos, por su fe y por su confianza en el Señor, ellos dieron ofrendas en abundancia. Ahora, esto te tiene que poner a pensar a ti, a ver cómo vas a actuar tú, porque así es como actuó la iglesia del Señor, de esta manera. ¿Cómo vas a actuar tú? Ese va a ser tu problema con Dios, no conmigo. No es lo que el pastor Tony dice, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy aquí. Así actuó la iglesia en tiempo de crisis y así ofrendó. Deberíamos nosotros tomar esto como ejemplo y depender más del Señor que de nosotros mismos. ¿Me oye? Depender más del Señor. Entonces el gozo no depende del dinero. El gozo no depende de las circunstancias. Era una iglesia que estaba pasando por circunstancias terribles, pero era una iglesia gozosa. Eso dijo Pablo. Una iglesia enfrentando una crisis económica terrible, una iglesia enfrentando una persecución y momentos políticos y de guerra terribles, saqueos, impuestos muy elevados, pero en medio de esa situación ellos tenían gozo. El gozo del cristiano no depende del dinero y no depende de las circunstancias. El gozo verdadero tiene sus bases sembradas en el Señor Jesucristo, por eso no se derrumba jamás. Cuando nosotros leemos en Gálatas 5:22, vemos de dónde viene el gozo del creyente. Viene de la llenura del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ahí lo ve. La segunda característica nombrada por Pablo cuando escribe a los Gálatas. Gozo. Entonces Pablo dice claramente, el gozo es el fruto de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, de su obra santificadora en mi vida. Puedo tener gozo en momentos de dificultades porque no dependo de las circunstancias, porque no dependo del dinero. Puede haber crisis, el dinero puede faltar, pero como el fundamento de mi gozo no son ni el dinero ni las circunstancias, sino el Espíritu Santo, entonces puedo seguir viviendo con mucho gozo. ¿Cómo pierde el cristiano el gozo? Cuando el creyente peca, cuando el creyente hace cosas que no le agradan a Dios, el creyente no pierde la salvación, pierde el gozo de la salvación y ahí ves a un cristiano deprimido. Cuando el creyente deja de confiar en Dios, que es pecado también, ves a un cristiano deprimido. Cuando el creyente se hunde más en las preocupaciones, en la ansiedad y cae en el afán, ahí ves a un cristiano sin gozo. ¿Me oye? Dejó de confiar en Dios y en su provisión, el gozo comienza a menguar hasta que desaparece, sigue siendo un hijo de Dios, sigue siendo salvo, pero no puede experimentar el gozo de la salvación porque no está confiando en Dios. Así en la crisis venezolana. Cuando dependemos más de la estabilidad económica de un país que del favor de Dios, entonces el gozo se ausenta de nuestras vidas. Comienza a estar por completo ausente. Pero si nuestra relación con Dios es correcta, eso entonces debe alimentar nuestra confianza en Él.
Si estamos conociendo a Dios y nuestra confianza se está alimentando del conocimiento correcto que debemos tener de Dios, entonces el gozo comienza a crecer y a fortalecerse. Es un gozo que el mundo no puede entender porque el mundo no tiene el Espíritu Santo de Dios. Es un gozo que el mundo no puede explicar porque el mundo no conoce a Dios. Pero es un gozo que el creyente puede explicar y puede entender porque lo está viviendo en el Espíritu Santo de Dios. Así entendemos entonces este principio. Una iglesia en un tiempo muy difícil, una iglesia que está viviendo circunstancias de hambre terrible y de pobreza profunda, pagando impuestos muy elevados al mismo tiempo, pero que en medio de todo eso, en lugar de pensar, bueno, Dios va a entender, no voy a apartar ninguna ofrenda, cuando Pablo venga, él va a entender que no tenemos dinero porque la situación es difícil, él va a entenderlo y por eso no vamos a guardarle nada. Así que Dios, tú que entiendes este dinero que yo debería dárselo a Pablo para la extensión del reino de Dios, voy a tomarlo para mí o voy a dárselo a alguien más que lo necesita. Señor, y tú sabes, yo sé que si se lo doy a Pablo es para la extensión del reino de Dios, pero veo una necesidad por allá, veo una necesidad por allá y veo una necesidad por allá, voy a tomar el dinero, voy a suplir necesidad. Cuando venga Pablo, Pablo entiende, mira la necesidad. Ellos pudieron haber hecho eso, porque no estaban obligados, pero no hicieron eso. Cuando Pablo llegó, resulta que ellos se olvidaron de sí mismos y apartaron una ofrenda, la guardaron. Eso es más difícil todavía, porque no es lo mismo que el momento de la ofrenda te llegue cuando tienes el dinero ya en el bolsillo. Y entonces no estás tentado a gastarlo en tus necesidades. Como me sucedió una vez, fui, usted sabe, a ese evento que anualmente se hacía en el Pachencho, llamado el Pentecostés. Y me acuerdo que fuimos varios hermanos de una iglesia. Y entre ellos había uno de esos hermanos que son muy singulares en las congregaciones. Y él vio unas cinticas de esas que se llaman, que dicen, Jesús te ama, o vamos a Jesús, que viene que brilla y se ve muy bonita. Y él decía, quisiera comprarme una de esas, pero el cargo aquí es el diezmo. Eso no debe hacerse, me dijo. Yo lo escuché y no le dije nada. Pero al rato lo vi con la cintica. Y yo dije, aquí pasó algo. Y se me acercó y me dijo, ¿te acuerdas que te dije que quería, pero no podía porque tenían los diezmos? Y yo le dije, sí, eso fue lo que dijiste, y no te dije nada. Me dijo, bueno, pero oré al Señor. Y sentí de Dios que me dijo, hijo mío, yo te amo, gózate con los diezmos. Y sacó y los gastó en todo lo que pudo gastarlo. ¿Me oye? Él estaba obligado a dar eso. Si no lo daba, Dios lo iba a tomar por el cuello y lo iba a hundir en las llamas del infierno. No. Pero aquello que apartamos en devoción y en amor a Dios y de manera generosa, debemos hacerlo con alegría, con gratitud, devoción, reverencia, respeto a Él. Y de esa manera presentamos una ofrenda que es agradable al Señor. ¿Me oye? Estos hermanos pudieron haber gastado el dinero en cualquier otra cosa. Sobraban las excusas para decir, bueno, pero no solo yo tengo necesidad, sino que la familia de mi hermano, de mi primo, de mi tío, de mi mamá, ya está mi abuela, ellos también, y yo gasté el dinero, Pablo, así que no podemos darte nada. De hecho, Pablo cuando les vio, eso fue lo que les dijo. ¿Por qué no van y lo gastan entre ustedes y tanta necesidad? Vayan, háganlo. Sí, no se preocupen, les dijo Pablo. Y ellos dijeron, no, Pablo. No nos niegues el privilegio de participar en el reino de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, reconoció el rey David en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, o léalo desde el 10 en adelante. David reconoció que todo lo que tenemos, todo es de Dios. Y David dice allí, ¿quiénes somos nosotros para darle algo a Dios? ¿De verdad crees que tú puedes darle algo a Dios? ¿Te estás creyendo ese cuento? No puedes darle nada a Dios, y te voy a decir por qué. Esto es entre tú y yo, no se lo digas a nadie. Porque nada es tuyo y todo es de Dios.
Nada es tuyo, todo es de Dios. Así que David, entendiendo eso, ¿sabe qué dijo? Así que, Señor, de lo que hemos tomado de tu mano, de eso te damos. ¿Me oye? No le das nada a Dios. Dios es el que te ha dado a ti. Pero nosotros ponemos a prueba nuestra fe cuando damos las ofrendas y cuando damos el principio del diezmo. Ponemos a prueba nuestra fe. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está el principio de las ofrendas en el Nuevo Testamento para la iglesia. El punto es cómo está tu corazón. Eso se va a expresar en el sobre cuando des el diezmo. Ahí se va a expresar. Cada uno dé como propuso en el corazón. ¿Cómo propones tú en tu corazón dar ofrendas a Dios? ¿Cómo lo haces? Preguntémosle a esta iglesia, ¿cómo dieron ellos las ofrendas? Dice Pablo, fue generosa. El término generoso se expresa en que fue una cantidad muy sustentosa, buena. Eso es lo que Pablo está diciendo allí, a pesar de estar pasando por momentos tan difíciles. ¿Me oye? Cada uno dé como propuso en su corazón, pastor. Así es como debe ser, por supuesto. Pero ¿cómo está tu corazón? Porque si tu corazón no está lleno de la palabra de Dios, vas a ser mezquino, desobediente, egoísta, interesado en el diezmo. Usted va a las iglesias carismáticas y cuando los pseudoapóstoles y pseudoprofetas piden diezmo y ofrenda, la gente se quita todo. El reloj, se quita todo, las mujeres se quitan y van y la echan en la cesta. Y entonces decimos, bueno, esa es la manera correcta. Tampoco. Y le voy a decir por qué. Porque no lo hicieron con alegría de corazón, sino por interés. Porque en el movimiento carismático enseñan que si tú das 100, Dios te va a dar 10,000. Entonces tu interés no es bendecir la obra de Dios, sino tener más para ti. Eso es egoísmo. Eso también está mal. Cuando tú vas a diezmar y ofrendar, tú haces eso y sacas el dinero de manera generosa, con alegría de corazón, proponiendo algo para el Señor bueno, lo mejor. Más adelante vamos a ver cómo David pensaba acerca de darle a Dios cosas. ¿Me oye? Ahorita lo vamos a ver. Pero es importante que vamos entendiendo cada principio. Esto del gozo, hermanos, en la iglesia de Macedonia era real porque ellos tenían una correcta relación con Dios y el Espíritu Santo les llenaba y era el fruto de la presencia y la obra del Espíritu en ellos. En el Antiguo Testamento, Nehemías dijo unas preciosas palabras en Nehemías 8:10. La parte última de ese versículo, Nehemías dijo, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Me oye? La fortaleza del creyente es el gozo de Jehová, es el gozo que viene de Dios, no del dinero, no de la estabilidad económica, no de la estabilidad de una nación, no de las circunstancias de Dios. Es el gozo que viene de Dios. El gozo entonces es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Así que una iglesia entregada no sucumbe ante la crisis, no deja de ofrendar y diezmar porque los tiempos sean difíciles. Se expresa generosamente en el diezmo porque su corazón está inundado de Dios y de su palabra. Número 2, una iglesia entregada presenta su ofrenda con fidelidad. La parte última del versículo 2 y la parte 3 dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Versículos 2 y 3 del capítulo 8. Dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y fíjese lo que dice luego, y aún más allá de sus fuerzas. Estos hermanos dieron con sacrificio. ¿Me oye? Entonces, una iglesia que se entregó a sí misma al Señor presenta su ofrenda siempre con fidelidad. Ofrendar con fidelidad es hacerlo siempre generosamente. Por eso Pablo utiliza esas frases que son muy esclarecedoras en este punto.
abundaron en riquezas de generosidad, dice Pablo. Los creyentes macedonios eran ricos en hacer el bien, siendo generosos y abnegados para con Dios y los demás. Dejaron de pensar en sí mismos para pensar en las necesidades de aquellos que se ocupaban de la extensión del reino de Dios. Eso fue lo que hicieron. Generosidad expresa liberalidad, sinceridad, que es lo opuesto a las motivaciones ocultas, a la duplicidad. Motivaciones negativas ocultas, que es como el movimiento carismático enseña a las iglesias a ofrendar y diezmar, o algo que no es bíblico, pactar. Ven y pacta con el Señor y pactando le sacan el dinero a la gente. No es bíblico pactar. El hombre no es nadie para pactar con Dios. Solo Dios es quien hace los pactos con el hombre, porque Dios está bien, nosotros estamos mal. ¿Me oye? Es así. Entonces entendamos el principio. Liberalidad, dar con liberalidad es que no estemos obstaculizados por nada para ofrendar a Dios. Hacerlo con soltura es lo que la Escritura nos enseña. Vas a presentar tus ofrendas a Dios con soltura, sin mezquindad ninguna. Hay quienes en la iglesia ofrendan pensando en el prestigio y por eso dan mucho, pero quiere que sepan. Yo recuerdo en una iglesia donde crecí, había una hermana, ella daba un cheque bastante sustancioso como ofrendas y diezmos en la iglesia, y ella una vez sugirió al comité de finanzas que cuando se presentara el reporte de la administración del tesoro de la iglesia, aparte se presentara la cantidad que ella daba. Siempre aparte para que todos escucharan. Eso es algo pecaminoso. Lo que ella daba no era aprobado por Dios, aunque era mucho. Dios no lo aprobaba porque su corazón tenía motivaciones incorrectas. Hay personas que diezman una gran cantidad en una iglesia y porque lo hacen quieren que el pastor les acepte ciertos caprichos o quieren no respetar ciertas normas. De aquí ya se han ido varios. Porque aunque han diezmado mucho, yo les he dicho, hermanito, de verdad que agradecido con usted porque usted ha sido fiel en los diezmos y las ofrendas, pero las normas que son para el más pequeño de esta casa también son para usted. Así que usted se me sujeta igualito que todos los demás. No les gustó y agarraron sus cositas, sus peroles y se fueron y yo les dije que les vaya bien. Pero aquí las normas son para todos. ¿Me oye? Entonces es importante que estemos bien claros en eso. Un pasaje que se cita con mucha frecuencia cuando se habla de diezmo y ofrenda está en Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Es de la ofrenda de la viuda. Expositores anteriores ya han leído el pasaje y lo han explicado. Usted puede leerlo una vez más en casa, yo no voy a hacerlo. Pero hay algo importante que sucedió allí. Esta viuda entregó todo su sustento. Jesús exaltó a la viuda y dejó en evidencia la duplicidad de los falsos que querían llamar la atención. Ellos daban mucho y lo dejaban caer desde lo alto para que cuando cayera eso en la tinaja de bronce, un gran ruido llamara la atención de todos los presentes. ¿Me oye? Ahora, fíjese, la viuda solo tenía 2 blancas. Y ella fue y lo que hizo lo echó allá en el alfolí. Jesús la exaltó, pero la viuda había sido mal enseñada. Porque los fariseos que saqueaban las casas de las viudas, como enseñan los evangelios, les enseñaban que ella para agradar a Dios tenían que darlo todo. ¿Me oye? Así que la viuda, mal enseñada, pero con un corazón correcto, sacó todo lo que tenía, se quedó sin nada y lo lanzó allá en el alfolí. Eso no era correcto. A ella la enseñaron mal, como muchos falsos profetas y falsos apóstoles enseñan hoy. Le dicen a la gente, tú quieres estar bien con Dios, tienes que dar todo lo que tienes. Tienes que sembrar tu carro, tu casa, y así han acabado con cuentas bancarias de muchas familias en esos movimientos falsos. ¿Me oye? Esta pobre viuda estaba dando todo lo que tenía.
¿Por qué Jesús la exaltó? Escuche, Jesús no exaltó la falsa enseñanza que le habían dado a ella. Jesús exaltó es el corazón que ella tenía al momento de darlo todo. Lo hizo con una fe correcta, aunque estaba mal enseñada, creyendo que así ella cumplía con los principios bíblicos establecidos. Ella fue y dio todo lo que tenía para honrar el nombre de Dios. No debía hacerlo así, pero lo hizo con un corazón correcto y Jesús la exaltó por eso. Amado hermano, cuando usted va a ofrendar y es mezquino, usted es egoísta, su ofrenda no es grata para el Señor. Mejor no dé nada. Si usted es mezquino cuando va a ofrendar y no quiere dar mucho y por eso se la pasa peleando si el diezmo está vigente o no, porque usted no quiere dar, porque usted depende de ese dinero, no de Dios, sino de eso que usted tiene allí, le voy a decir algo, no de nada, no de un bolívar, quédese con eso, usted no está obligado a dar nada aquí. No estás obligado a dar nada. Y si lo vas a dar con mezquindad, quédate con eso, no des nada. Igualito, si lo das, sigues mal delante de Dios. Sigues mal delante de Dios si lo das. ¿Me oye? Pero si das mucho, porque crees que dando mucho, entonces te vas a ganar el cielo por eso, también estás equivocado, porque no es la cantidad de lo que Dios va a mirar. Escúchame, Dios va a mirar tu corazón. ¿Me oyes? Y si eres mezquino, ya tu ofrenda va manchada por la mezquindad. Y si es por prestigio que das mucho, tu ofrenda entonces va manchada por tu orgullo. Ni lo mucho que das, ni lo poquito que das, con ese corazón incorrecto, es grato para Dios. Quédate con tu dinero, no traigas nada, igualito estás pecando. ¿Me oye? Si usted va a presentar sus ofrendas al Señor, tiene que hacerlo con un corazón agradecido a Dios. Un corazón que confía plenamente en Dios. No es un corazón egoísta, mezquino, ni es un corazón orgulloso que piensa en el prestigio. Es un corazón que confía en Dios plenamente, que le adora, que depende completamente de Dios y que desea que su obra en esta tierra se siga extendiendo. Y como David viene al templo y le dice al Señor, Señor, te doy gracias, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, yo dependo solamente de ti, no me importa la crisis, porque no dependo de la crisis, tú me sostienes, y de lo que yo he tomado de tu mano, Señor, de lo que tú me has dado, de eso voy a darte hoy, y voy a hacerlo con agradecimiento, y voy a hacerlo con gozo, no para que me retribuyas, no, porque ya lo has hecho, sino porque te amo, Señor, de lo que ya me diste, de eso vengo a darte. Señor, gracias, te amo, te adoro, tú eres mi Dios. Y usted toma su ofrenda y la deposita en el altar. Pudo haber sido mucho, pudo haber sido poco, pero es una expresión generosa. Dios sabe que has dado lo que puedes dar y que tu corazón se desborde en agradecimiento hacia Él. Entonces esa es la ofrenda que a Dios le agrada, porque viene de un corazón que ama y que está agradecido con Dios. Cualquier otra forma de hacerlo es pecaminoso. Sea mucho o sea poco lo que des. ¿Me oye? Esta iglesia en Macedonia impactó a Pablo porque mostraron su fe. Pablo no miró, ya va, déjenme contar primero a ver cuánto es que están dando, a ver si ustedes tienen fe. No, Pablo vio la crisis, vio el hambre, los miró a ellos como estaban, y cuando vio que sin embargo habían guardado una ofrenda para él, y era generosa la ofrenda, porque allí dice que era generosa, Pablo se conmovió en el corazón, dijo, estas personas confían en Dios, estas personas aman a Dios. ¿Amamos nosotros realmente a Dios? ¿Estamos realmente agradecidos con Él? ¿Queremos darle de lo que Él nos ha dado y queremos hacerlo con agradecimiento? Esas son las preguntas que tenemos que hacerle a nuestro corazón. No, corazón, ¿cuánto te atreves a dar? No, es corazón, ¿cómo es que quieres dar? No es cuánto, es cómo. ¿Me oye? Esa es la pregunta correcta. Tu actitud y motivación al presentar tu ofrenda dice mucho de tu fe.
¿Repito eso? Sí. Tu actitud y tu motivación al presentar tu ofrenda dice mucho de tu fe. Ofrendar con fidelidad es hacerlo voluntariamente, no tienes que sentirte obligado. Ahí está el versículo 3. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Con agrado. Pablo no los obligó. Ellos se sentían agradados para hacerlo. Pablo dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Pablo es testigo de esa verdad. Ellos mismos eligieron el curso de acción de presentar la ofrenda. Pablo no tuvo que presionarles en ningún momento. Ellos deseaban hacerlo. El pueblo de Dios no debe dar porque se sienta obligado. ¿Me oye? No se sienta obligado. No sea usted el que está sentado en la silla y dice, bueno, el domingo pasado no me paré para echar nada en la cesta y seguramente los hermanos se dieron cuenta. Estoy obligado a pararme ahora porque si no los hermanos van a hablar de mí. Entonces por eso mejor me paro para que me vean. No importa cuál sea la cantidad que echaste después que pensaste eso. A lo mejor fue mucho, quizás fue muy poco, no me interesa. Sea cual sea la ofrenda que hayas dado, fue pecaminosa. ¿Me oyó? Porque no lo hiciste por adoración, sino para que no te vean mal. Y te sentiste obligado por eso. O las hermanas allá, tengo que de vez en cuando el sobre tenga mi nombre, porque las hermanas allá se van a dar cuenta que no. Y yo sé que hay hermanos que pelean en muchas congregaciones. No estoy de acuerdo que los sobres tengan nombre. Y sabe una cosa, la mayoría de las personas que pelean por los sobres con el nombre es porque lo que no quieren es que los descubran que ellos no ofrendan ni diezman. Es por eso. No porque quieren ocultar su enorme fe. ¿Me oye? Pero aquel que ama a Dios no tiene problemas. Su motivación es correcta y su deseo siempre es bendecir la obra de Dios. Él no tiene por qué aparentar algo. Es una persona siempre auténtica. Entonces el pueblo de Dios no debe dar porque se siente obligado o en otros movimientos se sienta manipulado o se siente intimidado. La ofrenda voluntaria siempre ha sido el plan de Dios. Ofrenda voluntaria es siempre el plan de Dios. Cuando Moisés hizo el tabernáculo con el pueblo de Israel, las ofrendas no eran obligadas, eran voluntarias. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que presenten ofrendas voluntarias y con las ofrendas voluntarias de esto y de esto vas a hacer el tabernáculo. Pero debe ser voluntario, no obligado, Moisés. Y Moisés salió y dijo, pueblo de Israel, Dios me dijo que son ofrendas voluntarias de esto y de esto para construir el tabernáculo. Sepan, voluntarias. Bueno, ¿sabe qué pasó? Que Moisés después tuvo que parar y decir al pueblo, dejen de traer, no traigan más. Hay más que suficiente, dejen de traer. El pueblo continuaba y continuaba llevando. Ellos no dijeron, bueno, es el 10%, porque Abraham hace unos años atrás le dio el 10% a Melquisedec, así que tiene que ser el 10%. No, ellos llevaban, y era tanto que Moisés tuvo que decirles que se detuvieran, que dejaran de llevar tanto, que ya había demasiado. ¿Me oye? Jamás se te ocurra dar diezmo u ofrendas a Dios esperando recibir algo a cambio. Bueno, voy a diezmarle a Dios para ver si me viene la pensión. O para ver si me aumentan el sueldo. No hagas eso. Nunca. Acuérdate que no es por necesidad que debemos ofrendar. Es con alegría de corazón. Con alegría de corazón. En el contexto, Pablo usa otra palabra 4 veces para indicar que la ayuda debía ser voluntaria. Fíjese, capítulo 8, en el versículo 11, Pablo usa la expresión prontos a querer. Segunda a los Corintios 8:11, prontos a querer. Es decir, el creyente voluntariamente debe desear siempre presentar sus diezmos y sus ofrendas. Siempre, desearlo, es un deseo del corazón. En el versículo 12 dice Pablo la expresión voluntad dispuesta.
La persona debe estar dispuesta siempre a presentar sus ofrendas, siempre, y por eso habla de la iglesia, ellos estaban prontos a querer y tenían una voluntad dispuesta. Versículo 19 del capítulo 8 y el versículo 2 del capítulo 9, Pablo utiliza la expresión buena voluntad. Entonces, lo hacemos prontos a querer, lo hacemos con la voluntad dispuesta y lo hacemos con buena voluntad. Esto aquí nos enseña entonces que la ofrenda es voluntariamente y debe ser generosa para que sea una ofrenda realmente aceptada. La enseñanza es clara, la ofrenda debe ser voluntaria. ¿Es obligado que tienes que ofrendar? No. Pero un corazón que ama a Dios presenta ofrendas generosas a Dios. Ofrendar con fidelidad es hacerlo proporcionalmente. Por eso en el versículo 3 del capítulo 8 dice que ellos dieron conforme a sus fuerzas. Eso es proporcional. Hay hermanos aquí en la iglesia que generan más ingresos que otros hermanos. ¿Tiene que dar el hermano que genera menos ingresos la misma proporción que da el hermano que genera más ingresos? No. Aquí el versículo 3 enseña que los hermanos en Macedonia entendían al principio y dieron conforme a sus fuerzas. Entonces es el hermano que genera más ingresos, él da más, y el hermano que genera menos ingresos da menos. Es de versículos como este en el Nuevo Testamento donde los pastores de sana doctrina ven el diezmo. Porque es algo proporcional que la persona va a entregar en la iglesia. No obstante, sigue siendo voluntario. ¿Me oye? El que gana menos, dio menos, pero dio lo mismo que el que gana más, aunque aquel dio más. Porque cada quien lo hizo proporcional. ¿Me explico? Entonces entendamos nosotros bien ese principio. Conforme a su fuerza. Luego dice el versículo que lo hicieron incluso más allá de sus fuerzas, más allá. Ahora, Dios espera que su pueblo dé con base a lo que tiene, no con base a lo que no tiene. Primero a los Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Cuántas veces al mes hay que llevar algo a la iglesia? ¿Cuántas veces? Dice Pablo en Corintios, primero a los Corintios 16:2. Cada primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Una semana prosperaste más, llevaste más. Una semana prosperaste menos, llevaste menos. Eso es lo que dice la Biblia. En proporción a lo que prosperaste cada semana, tú presentas tus ofrendas voluntarias, amorosas, de adoración y agradecimiento a Dios. ¿Me oye? Es lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo. La ofrenda generosa y voluntaria debe ser algo habitual y no solo cuando usted se siente generoso. Hoy me siento generoso. Entonces la ofrenda hoy no la llevo al alfolí. Hoy se la doy al pastor. Porque quiero que el pastor sepa que soy generoso. Por favor, hermanos. ¿Por qué digo eso? Porque ha pasado. Yo creo que a veces las personas creen que tengo cara de alfolí. Perdóneme, no. Y no es ético para mí estar recibiendo las ofrendas de los hermanos. ¿Saben una cosa? También entrego mis diezmos y ofrendas en la congregación porque los pastores también tienen que diezmar y ofrendar. ¿Me está oyendo? No solamente los miembros de la congregación. Todos nosotros debemos hacerlo. Y debemos hacerlo con los mismos principios. Entonces, dar conforme a tus ingresos. Aquí, según el principio que enseñamos, no el mandamiento, el principio que enseñamos, diezmar es lo indicado. Si el diezmo de alguien es inferior al tuyo, está dando lo mismo que tú, porque ese es el 10% de sus ingresos. ¿Me oye? Ese es el piso, no el techo de lo que nosotros debemos presentar al Señor. Ofrendar con fidelidad es hacerlo también sacrificialmente. Ellos, dice Pablo en el versículo 3, 2 Corintios 8:3, y aún más allá de sus fuerzas. Los hermanos de la iglesia en Macedonia dieron más allá de sus fuerzas. Ofrendaron lo que podían dar y después dieron lo que
no podía andar. Qué tremenda iglesia, qué tremenda fe manifestaban estos hermanos, siguiendo así el ejemplo de David en el Antiguo Testamento, quien no ofrecía al Señor lo que no le costara nada. Mire, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Dice David, cuando iba a comprar una heredad, un espacio de terreno para construir el templo de Dios, hubo un personaje que le iba a regalar el terreno para que hiciera la casa de Dios. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que David le dio? Escuche, le dijo, no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. ¿Me oye? Si Dios se sacrificó por mí en la cruz del Calvario, fue un sacrificio que le costó su vida pura, perfecta y santa. ¿Por qué no debo yo sacrificarme también al momento de presentar diezmos y ofrenda en la iglesia? Ya dejemos de discutir si el diezmo está vigente o no porque quiero dar menos. Discutamos porque queremos dar más. ¿Me oye? Cada uno de nosotros, voluntariamente, vuelvo a repetirte, tú no estás obligado a dar un bolívar, pero hermano, un corazón que ama a Dios, da amorosamente, voluntariamente, generosamente, sacrificialmente, que nos cueste. Que Dios vea el sacrificio de amor que hacemos cuando estamos presentando ofrendas a Dios. Así como Pablo vio a las iglesias en Macedonia, vio el sacrificio que estaban haciendo. Tal era el sacrificio que Pablo no quería aceptar la ofrenda. Pero ahora vemos a un rey en el Antiguo Testamento, el único rey de Israel. Cabe decir esto, el único rey de Israel de quien se dice que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Me oye? Saúl fue el primer rey de Israel, David fue el principal rey de Israel. El único rey que se dijo un corazón conforme al de Dios. Él no quería presentarle a Dios algo que no le costara. ¿No debería ser ese el deseo de cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a ser mezquinos con Dios? Hermano, apelo al sentido común de usted, guiado por el Espíritu Santo de Dios, no por la carne. Piense esto, usted va a dar ofrendas y diezmos a Dios, y va a ser mezquino con ese que descendió del trono y murió en la cruz por usted. No se trata de que se sienta obligado, se trata de que usted sea agradecido. Se trata de que exprese su fe en este ministerio de la ofrenda y los diezmos. ¿Me oye? Se trata de que entendamos que es adoración. Cuando estamos presentando diezmos y ofrendas, estamos adorando a Dios. Estamos reconociendo el lugar que Él ocupa en nuestras vidas. Ahora, usted es responsable del lugar donde usted va a llevar su dinero. Si usted va a esas iglesias carismáticas donde el apóstol se está enriqueciendo y hoy se compró tremenda Homer y al mes siguiente tiene tremendo jet y usted vivía en un cuartico de bloque y ahora vive en un rancho de latas, eso es culpa suya. Está sembrando su ofrenda en un terreno equivocado. Somos responsables del lugar donde vamos a dar nuestras ofrendas, pero debemos hacerlo y debemos hacerlo con amor, así como David nos da el ejemplo, así como las iglesias de Macedonia también nos dan el ejemplo. Debemos volver al ejemplo de la viuda. Ella dio sacrificialmente, dio todo su sustento, engañada, manipulada por los fariseos, pero dio todo su sustento y lo hizo de manera amorosa, con mucho temor y amor a Dios. Ahora, no habrá problema en presentar sacrificio a Dios si entendemos Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que somos debe ser entregado a Dios. Fíjese, el sacrificio era tal de la iglesia en Macedonia que Pablo entonces se negó a recibir la ofrenda, pero ellos le imploraron que recibiera la ofrenda. Eso sucedió allí. Era mucha la fe, mucho el amor, mucho el agradecimiento ante Dios. En tercer lugar, una iglesia entregada entiende que ofrendar es todo un privilegio. Veamos los versículos 4 y 5. Dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos veían la ofrenda como un privilegio y no como una obligación. Aquí se cumple 2 Corintios 9:7. Completico, está aquí, cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué hizo la iglesia en Macedonia? Ellos dieron como propuso en su corazón. ¿Qué hizo David con el terreno para hacerle la casa de Dios? Él dio como propuso en su corazón. Ah, pero ¿cómo está tu corazón? Ahora mira este corazón. Viene alguien a regalárselo y dice David, lo que me ahorré. Y va a gastar un montón de dinero comprando un terreno, pero ahora no, ya no tengo que ofrendar nada para comprar nada, lo que me ahorré. David dijo, no quiero así. Yo decidí en mi corazón, propuse voluntariamente, amorosamente, agradecidamente, en adoración, sembrarle a Dios el terreno y que me cueste. ¿Cómo está tu corazón con Dios, amado hermano? ¿Eres como David? ¿Eres como las iglesias de Macedonia? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tristeza es igual al remordimiento, pesadumbre, retractación y vacilación en el cual no hay gozo. Entonces tú das tu ofrenda y sales de aquí lamentándote porque con ese dinero pudiste haber hecho algo en beneficio propio. Esa no es una manera correcta de ofrendar. No hacerlo por necesidad. Esto se refiere a presión y coerción externas. Necesito que Dios me ayude y me dé más y por eso voy a darle. Dice el versículo que Dios ama al dador alegre. Dios ama al corazón entusiasta que se emociona con cada oportunidad de practicar la generosidad. Es un privilegio. Dios ama el corazón que adora, que se alegra cuando tiene que ofrendar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a esa persona siempre dispuesta a dar generosamente, en adoración, ¿me oye? En agradecimiento, voluntariamente, pero se alegra, adora y busca cada oportunidad para sembrar y ofrendar en el reino de Dios. Su motivación es que usted ame a Dios y entonces voluntariamente y alegremente usted le dé. Esta era una iglesia entregada. Ellos le pertenecían a Dios y lo sabían. Le pregunto, ¿a quién le pertenece a usted? El principio de toda mayordomía espiritual está en saber a quién le pertenecemos. Si usted le pertenece a Dios, entonces todo lo que usted tiene es de Dios también. Y si todo lo que usted tiene es de Dios, Dios puede disponer de todo lo que usted tiene, porque no es suyo, es de Dios. Usted solo es un administrador de lo que Dios le ha dado. ¿Aló? Ahora, termino con una ilustración parecida a las dos primeras de la introducción. A un misionero que testificaba, a un cacique indio, se le ofrecieron, escuche bien, ofrendas de caballos. El misionero estaba predicando el evangelio a un cacique indio y el cacique indio le ofreció ofrendas de caballos, cobijas y alhajas. El misionero dijo, mi Dios no quiere caballos, cobijas ni alhajas. Él quiere al mismo cacique indio. El cacique indio le respondió, su Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a Él, también recibirá mis caballos, mis cobijas y mis alhajas.
El cacique indio entendía que al entregarse él, todo lo que le pertenecía al cacique indio sería también de Dios. Amado hermano, ¿usted le pertenece a Dios? Sí le pertenece, pero ¿usted sabe que le pertenece? Porque si usted lo sabe, entonces todo lo que usted tiene también le pertenece a Dios, es de Dios. ¿Qué vamos a negarle a Él? ¿Qué podemos negarle a Dios? Por eso David dijo, de lo que hemos tomado de tu mano, Señor, de eso te damos. No hay nada que sea nuestro, todo es de Dios. Y es un privilegio darle a Dios una ofrenda que nos cueste, una ofrenda que sea sacrificial. No discutamos si el diezmo está vigente o no está vigente. Más bien, gocémonos en sembrar en el reino de Dios generosamente, porque esa es la manera correcta de hacerlo. 3 principios hemos aprendido hoy. Una iglesia en tiempos de crisis, si está entregada a Dios como la Biblia manda, es una iglesia que no sucumbe ante la crisis, es una iglesia que presenta su ofrenda con fidelidad y finalmente es una iglesia que entiende que ofrendar es todo un privilegio. Amén. Póngase de pie entonces y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos porque en ella crecemos, Señor. En ellas tú nos edificas y nos llevas a un mayor nivel de madurez. Que tu palabra abunde en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que entendamos que el ofrendar y diezmar no es una obligación, es un principio bíblico que debe realizarse voluntariamente, con alegría de corazón, proporcionalmente a nuestros ingresos, porque así lo enseña tu palabra. Te damos gracias, Dios, para que seamos una iglesia como la iglesia de Macedonia, que en tiempos de tribulación apartaron la ofrenda para ti, Señor. Lo hicieron con alegría, lo hicieron con gozo, lo hicieron generosamente, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Señor, que seamos una iglesia como esa iglesia que expresó su amor a ti con hechos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu verdad que nos has dado en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.